Bueno, estamos hablando ahora con Giovanna Peñaflor. Ella es consultora política y CEO de Imacén, que ha presentado un nuevo trabajo muy interesante. ¿Cómo estamos, Giovanna? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa como casi cada 2 meses. Así es. Ya es de planta, Giovanna. A ver, Bueno, siempre es importante estar en tu programa y llegar a tu audiencia. gracias. Muchas gracias por eso. A ver, Giovanna, si hacemos un resumen de la ficha técnica, por favor. Bueno, estamos haciendo nuestra medición de 1.500 encuestas con un margen de error de más o menos 2,5, que llega a todas las provincias del Ecuador con excepción de Galápagos, y la encuesta fue hecha, como se ve en la siguiente diapositiva, del 6 al 11 de julio. Claro. A ver, vamos con algunas de las diapositivas que seleccionamos. ¿Cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? Fue la pregunta. Sí, mira, aquí yo denominaría la encuesta como la pérdida de la esperanza, ¿no? Hay que ver que cuando en el gobierno anterior se habló de la muerte cruzada, apareció un optimismo, una sensación de que el país estaba enrumbando correctamente, que se estabilizó en algún momento, ¿no es cierto?, alrededor de casi el 50% de los ecuatorianos, y que hoy vuelve a bajar. Hoy día vuelven a ser más las personas que piensan que el Ecuador no va por el camino correcto. Ahora, ¿aprueba o desaprueba usted la labor que realiza el presidente del Ecuador, Daniel Noboa? Esto está en el otro cuadro comparativo. Claro, y aquí es la primera vez desde que está Daniel Noboa ejerciendo la presidencia en el Ecuador que el porcentaje de desaprobación, 50,1, por eso está la columna en rojo, supera al de quienes respaldan la gestión del presidente, 43,5. O sea, una luna de miel que pudo haberse extendido un poco más de lo que algunos le auguraban al presidente, habida cuenta de la situación en la que recibió el país, pero que ya termina. O sea, el índice de popularidad negativo es una mala señal para un gobierno que va a tener que enfrentar un proceso electoral dentro de poco, ¿no? Y en esa misma situación está Guayas, Pichincha, resto de Sierra y Amazonía con porcentajes de desaprobación por encima de quienes lo respaldan al presidente. Ahora, también se ha analizado aprobación de gestión de Fuerzas Armadas, Fiscalía, Policía Nacional, que es el siguiente gráfico. ¿Cómo está eso? Bueno, allí lo que podemos ver claramente es que las Fuerzas Armadas siguen siendo la entidad con mayor respaldo, y eso se viene manteniendo hace varios meses atrás. La fiscal de la Nación es otra figura, digamos, o es la figura con mayor nivel de respaldo en este momento. Hay que recordar que en algún momento el presidente y ella estaban en un porcentaje muy similar. El presidente ha bajado y se ha mantenido. Podría ser una figura que entrara en el proceso electoral y que tuviera alguna significancia en ese sentido. La policía está bastante lejos de las Fuerzas Armadas, y el Poder Judicial se ubica muchísimo más abajo, ¿no? Sí, en el caso de prefectos y alcaldes, en general tienen una curva más estable que la del presidente, que viene en declive, ¿no? Ya. Ahora, cuando vemos en la evolución del porcentaje de aprobación, ahí se nota, pues, que, por ejemplo, el Poder Judicial ha descendido casi 4 puntos, ¿no? Efectivamente, todavía está muy por encima de lo que estaba hace un año atrás, ¿no? Porque en julio tenía 16,9 y hoy día está en 33,5, pero sí, efectivamente, pareciera que ha comenzado un nuevo periodo de cuestionamiento, ¿no? Para la policía y para el Poder Judicial, mientras que las Fuerzas Armadas y la fiscal de la Nación se mantienen todavía en una tendencia más claramente positiva. A ver, cuando se pregunta si aprueba o desaprueba la labor que realiza el alcalde de Aquiles Álvarez, la lámina número 15, ahí están los números. Efectivamente, aquí vemos que el alcalde de Guayaquil
está acercándose a una situación crítica, ¿no? Lo que llamamos el cruce de tendencias, porque el tema de la aprobación, de la desaprobación sigue subiendo. Tendría que, de acuerdo a estos datos, comenzar a tomar algunos correctivos, porque su tendencia no es muy favorable, contrariamente a lo que ocurre con el alcalde de Quito, ¿no? Pasemos al siguiente gráfico, justamente al siguiente gráfico. Claro, en este caso tampoco es que tengamos una tendencia hacia el alza, pero una estabilidad, y además en ambos casos hay que señalarlo, un índice de popularidad positivo, que quienes respaldan la labor de estas autoridades son más que quienes la cuestionan. Ahora, ahí hay que ver también un poco las durezas de aprobación, que en ambos casos también son mejor que la presidencial, porque en el tema de dureza de voto presidencial, que no está en los cuadros que vamos a ver, pero lo comento por qué. Porque la aprobación dura del presidente ha bajado casi como 20 puntos. Y eso es un tema muy peligroso, porque no es lo mismo, o sea, que te aprueben del 0 al 10 con 9, ¿no? Que te aprueben con las justas, ¿no? O sea, con la mitad y un poquito más. Y eso es lo que pasa cuando la aprobación se debilita. Pasemos al gráfico 51, mi querida Diva. ¿Usted diría que en lo que va del actual gobierno han aumentado, disminuido, qué sé yo, robos en las calles sin armas, robos en las calles con armas, asesinatos? En general, lo que vemos claramente, si tuviéramos ahí el tema de cuadro comparativo, es que él ha aumentado, creció en todos los casos con respecto a la medición anterior. O sea, hay esta sensación, lo que yo te decía, es la pérdida de la expectativa, de la esperanza, de esta sensación de tenemos un gobierno nuevo, que representa el cambio total, ahora es más un cambio parcial, y que está muy relacionado con este tema. O sea, la aprobación del presidente está sustentada en el esfuerzo por controlar la delincuencia, o que en esta se reduzca. Es más, en algunas zonas donde se están haciendo más operativos crece el problema, que es como querer tapar un agujero y sale agua por el otro, y entonces finalmente la situación se va debilitando, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuadro, un gráfico que nos permite visualizar mejor, ¿no? Que es el comparativo entre marzo, mayo y julio de este año. Claro, donde se ve clarísimamente, ¿no? En el caso de robos sin armas, por ejemplo, cómo ha subido el porcentaje, lo que está en la columna azul, cómo ha subido el porcentaje de los que piensan que el problema ha aumentado. Entonces, lo que inicialmente es claro que no es un problema del actual gobierno, ¿no es cierto?, que lo genera él, pero sí había la expectativa de que esto se solucionara o fuera enfrentado de mejor manera, ¿no? Él ha disminuido, por ejemplo, ha bajado de 34.6 a 28.9. O sea, esta sensación de que se había controlado un poco el tema, y de la delincuencia, digamos, más suave de la que se vive lamentablemente hoy día en el Ecuador, ¿no? Ahora, ¿cuáles de las siguientes palabras describen mejor lo que usted piensa, es decir, lo que el ciudadano piensa respecto de las elecciones? ¿Cuál es la sensación de la gente? Bueno, aquí es bien importante centrarnos en la diferencia entre quienes respaldan al presidente hoy en día y quienes lo cuestionan. Mientras que los que lo respaldan se centran fundamentalmente en tranquilidad y optimismo, que ahí va un 54% de las personas que aprueban al presidente, y podríamos asumir que los que tienen miedo, intranquilidad, son los que comienzan a pensar de que él puede ir a no ser reelegido. Cuando vamos al tema de la desaprobación, las respuestas son más dispersas y crecen mucho en la percepción más negativa, lo que nos lleva a señalar que quienes hoy día
no se identifican con el presidente Daniel Noboa, no están encontrando una alternativa que los entusiasme. Bueno, definitivamente hoy día todavía no sabemos claramente quiénes van a ser los candidatos, todavía hay algunos que dicen, ¿por qué no se hace papeleta, no se entrega una papeleta, ¿no es cierto? No se hace simulacros de votación, porque simplemente eso es imposible hacerlo hoy día, porque la gente ni siquiera está el 80% metido en el tema electoral. Y entonces hacer eso en realidad no solo es un ejercicio ocioso, sino que además confunde a la gente, porque te habla ¿cómo se llama?, de cifras que van a variar muchísimo una vez que se conozca realmente quién es quién. Lo que sí es concreto es que los que quisieran otra alternativa todavía no la encuentran, y eso les produce una sensación de intranquilidad, de desazón frente al proceso electoral. Ya, ahora explícame, y quisiera una lectura profesional como la tuya, a estas dos preguntas que fueron espontáneas y sin papeleta, ¿no? ¿Quién o quiénes le gustaría que se presenten a las elecciones? Y de las personas que ha mencionado, ¿por cuál votaría usted? Esos números, por favor, explícanos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que por qué hemos medido el tema espontáneo, precisamente porque todavía no hay una claridad con respecto a quiénes van a ser los candidatos. Lo primero es tener en cuenta que hoy en día es casi 45% de la gente que no tiene ninguna idea sobre quién quisiera que esté, quién fuera candidato, ¿no es cierto? No tiene, su mente está en blanco cuando hablamos de posibilidades. Eso es una cifra bien alta que deberíamos tener en cuenta. Lo segundo es, claro, empieza Noboa, ¿no? El presidente Noboa es el candidato seguro, ¿no? Al que todos dan por hecho que va a presentarse. Y entonces acá ese primer lugar y ese porcentaje debiera interpretarse, en mi opinión, más como un techo que como un porcentaje que puede incrementarse fácilmente. Más como un techo que como intención de voto, quiere decir. Claro, en la segunda columna, o sea, la primera es a quienes les gustaría ver, la segunda pregunta es la que mide realmente intención de voto, y allí está el presidente con una cifra de 26,8%, y esa cifra para mí es su techo. O sea, ¿por qué? Porque es obviamente el candidato, entre comillas, más expuesto, más visible. Acabamos de ver estos rostros en el puente que tú estabas mostrando, ¿no es cierto? Además que tiene un aparato de comunicación que está en este momento funcionando, obviamente por su papel de presidente, pero acaba de ganar recientemente el proceso electoral, y si bien tiene el desgaste, o sea, él es el más expuesto, más visible, y esta cifra implica eso. Ahora, detrás de él vienen de lejos, por un lado, Jan Topic, que estaría en mejor posición de lo que terminó el proceso electoral anterior en términos de visibilidad. O sea, la gente comienza a mirarlo a él, dado que él estaba muy relacionado con el tema de la delincuencia, que es un tema que sigue estando vigente, y después vienen Luisa González, ¿no es cierto?, representando el tema del correísmo. Ahí, por ejemplo, algunos podrían decir, pero Luis está por encima de Rafael Correa, ¿no? Es que a estas alturas ya la mayor parte de ecuatorianos entiende que Rafael Correa no va a ser candidato, y podríamos de alguna manera agarrar y sumar ambas opciones. Pero está claro también que el correísmo tiene que hacer algo si es que quiere aparecer como la alternativa, digamos, que entusiasme, que tranquilice, que genere nuevas expectativas en la gente, lo cual no va a ser fácil ni para correístas, ni para el movimiento indígena, ni para cualquier candidato. O sea, alguien va a tener que ganar. Pero hay espacio para nuevos jugadores, hay espacios. Hace 2 meses atrás, si tú me preguntabas, parecía que Noboa era como más imbatible, ¿no? Hoy en día va en una tendencia decreciente, se está abriendo espacios, pero con una ciudadanía más escéptica, más desengañada, más menos fácil de satisfacer. Ya. A ver, pasemos al gráfico 64, porque la pregunta es muy interesante.
¿qué cree usted que beneficiaría más al Ecuador que el actual presidente siguiera gobernando los próximos 5 años o que entrara otra persona a la presidencia? El número 60 es. Ahí está. Claro, esos resultados explican clarísimamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Que entrara otra persona a la presidencia ha subido a 58,5. O sea, ya no es la idea de, bueno, acabamos de elegir, hay que darle oportunidad. O sea, eso era el clima que debía haber creado el presidente Noboa para enfrentar con más tranquilidad el escenario electoral. Hoy en día está la tendencia diferente, la gente comienza a mirar que él lo está ubicando a él también más como parte del problema que de la solución, y entonces vemos estos datos que claramente evidencian la aparición de un espacio que el correísmo, la candidata o candidato del correísmo o incluso el movimiento indígena u otro candidato pudiera aprovechar. Bueno, después preguntas, Giovanna, ¿usted diría que la situación económica de su familia es muy buena, regular, mala o muy mala? ¿Cuál es la lectura correcta? En general, una cosa muy importante es el hecho de que el muy buena o buena se ha reducido significativamente. La gente hoy día se ubica más claramente en el regular. Ahora, si uno ve la parte económica que está preocupando más al ecuatoriano es el tema del desempleo, ¿no? Sé que se está hablando hoy día más el tema de la recesión, pero esa recesión no está tanto vinculada con un tema de están aumentando los precios, sino no tenemos fuentes de trabajo. Y eso es un tema que va a tener que abordarse porque cuando analizamos principales problemas, el tema económico aparece fuerte, y aparece fuerte en medio de una sensación de que la delincuencia ha aumentado. O sea, quiere decir que finalmente para que ganarle a algo que pone en riesgo tu vida o que tú sientes que pone en riesgo tu vida, como es la inseguridad ciudadana, tiene que estar muy grave el tema económico. Ya, ahora hay otro gráfico. En estos momentos, dice, usted diría que a su familia le alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, salud, educación, transporte. Número 36, mi querida diva. 36. Ya vamos a ver el gráfico. 36, que se lo muestro a la diva que le tengo tanto cariño. Mi querida diva. Ya. Sí, bueno, efectivamente, aquí lo que se ve es la magnitud del problema, ¿no? Y que yo creo que también allí hay que señalar cuando hablamos de pérdida de expectativas. Yo creo que el ecuatoriano se ha hecho la idea de que tenía que asumir, y eso es lo que se refleja en la falta de mayor protestas, ¿no es cierto?, con respecto a medidas como la eliminación del subsidio de los combustibles, porque es como haberte hecho a la idea de que tienes que pasar por una quimio, ¿no? A nadie le gusta, pero termina pasando porque hay un convencimiento de que no existe otra opción. Pero es grave que en este momento casi el 50% de las familias ecuatorianas no les alcance sus ingresos para cubrir sus necesidades de alimentación. O sea, estamos hablando de un tema básico, y frente a eso uno podría preguntarse qué está haciendo el Estado para ayudar a superar una situación que obviamente necesita respuestas en el momento, no solo la expectativa de que en algún momento se van a solucionar. Y esta situación es la que de alguna manera explica por qué también el presidente Noboa no repunta, y porque hoy día además si le preguntas a la gente, a diferencia de lo que pasaba al inicio de su gobierno, la gente tenía la expectativa de que el gobierno iba a beneficiar al pueblo. Hoy día, como pasó con Lasso, como pasó con Moreno, con Lenín Moreno, el porcentaje de gente que cree que es a los ricos, a los empresarios, ha crecido y lidera esa respuesta. Entonces es un gobierno que no solamente no aparece pensando en la mayoría, y además tiene el otro elemento de no dar señales como de austeridad. Y cuando tú, volviendo al tema de lo que mostrabas,
más allá del tema legal, que obviamente es el más importante, está también el hecho de que la gente siente de que esos son recursos que hoy día se necesitan para otras cosas, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, para paliar estas necesidades básicas insatisfechas, porque es básica la alimentación, es básica la educación, es básico el vestido, es básica la necesidad de transportarse en las zonas urbanas, porque si tú no te puedes mover, no puedes agarrar y Claro. obtener este empleo, ¿no es cierto? Claro. Entonces realmente estamos hablando de una olla a presión, ¿no es cierto?, Ujú. que cada vez se está calentando más. Claro, ahora, por tiempo, creo que vamos a alcanzar a ver un gráfico más, pero luego nos dirás, Giovanna, dónde pueden los ciudadanos acceder, si es que efectivamente es de libre acceso a toda la encuesta. ¿Usted cree que la inversión extranjera es muy necesaria, más o menos necesaria, poco o nada, etcétera, para el desarrollo del país? Es el número 46, creo que es un gráfico bastante importante también, ¿no? Sí, Aquí se... es importante por dos cosas, ¿no? Ujú. Realmente el tema de la década ganada fue una década así llamada, ¿no es cierto? Ya, La década ganada de la época del correísmo fue de un Estado muy activo, ¿no es cierto? ya, Pero siempre quedó como la idea de que dónde estaba el tema de la inversión privada. Y el tema de la ya. inversión privada vuelve a aparecer ahora y además relacionada con inversión extranjera, porque el problema del desempleo es muy alto. Entonces, Ya, hoy en día la gente va a mostrar una actitud cada vez, digamos, más pro, ¿no? Que venga el ya, tema de la inversión privada. Sin embargo, a pesar de esta necesidad, la mayor parte de ecuatorianos piensa que hay sectores estratégicos en los cuales debería tenerse cuidado con esta presencia. O sea, todavía Ecuador, que viene de un modelo, digamos, donde el Estado es muy fuerte y el sector privado no entró con tanta fuerza en un determinado momento, hay la demanda ciudadana de este modelo, contrario, por ejemplo, a lo que pasa en Perú, donde hemos tenido años de liberalismo económico y la gente lo que ha estado buscando es un Estado más presente, ¿no? Más ujú, eficiente. Y eso se vio en las anteriores elecciones, donde en Ecuador gana Lazo y en Perú Pedro Castillo, claro, con ideas contrapuestas. claro. Pero en realidad el camino parece estar por el medio, ¿no? Y creo que ahí va las respuestas de los ecuatorianos hoy en día. Sí se Ujú. necesita inversión extranjera, pero se necesita tener cuidado de dónde se le permite estar y cómo se le permite estar. Claro, ahora, bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue y nos quedamos con algunas preguntas pendientes, pero Giovanna, las personas que tengan interés en conocer el resto de la encuesta, ¿pueden acceder o Sí, no? está colgada en nuestra página web, en la página web de Imacen, así que allí pueden acceder a toda la información que gracias a ti me ha permitido comentar, Jimmy. Ya, es arroba imacen-perú, ¿verdad? Sí, Esa es exacto, la ahí página pueden web. encontrar. Ya, y te voy a hacer una pregunta que la hago con mucho respeto, porque tú sabes que la gente es muy suspicaz. ¿Quién Ujú. contrató esta encuesta? Esta es parte de un esfuerzo que estamos haciendo nosotros por estar manteniendo la presencia en Ecuador, país en el que Ujú. estamos ya desde más o menos del 2011, Ah, ya, midiéndolo permanentemente. Nosotros trabajamos en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. ya. Y queremos realmente seguir manteniendo este contacto con Ecuador porque sé que es un mercado importante que esperemos que se recupere también pronto Ujú. y contribuir al conocimiento con otros tipos también de aproximaciones, ¿no? O sea, Ya. creo que las encuestas debieran ayudar a entender qué está pasando con la opinión pública antes que a direccionarlas, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, este tema de la intención de voto hoy día de listas, ¿no? De por quién votaría usted en este momento, a veces tienden a confundir más que ayudar a Correcto. interpretar o a conocer el tema de la opinión pública. Perfecto. Gracias, Giovanna. Entonces, los ciudadanos que quieran ingresar a revisar la encuesta es arroba imacen subguión o guión bajo Perú. Tiene 74 páginas. Hay mucha información que necesitamos 2 horas para poder evacuarla. Gracias, Giovanna. Como siempre, un abrazo Muchas grande para gracias, ti. Jimmy.